Muy buenas tardes y buenas noches a todos los asistentes que nos acompañan semana a semana. En esta fecha, con la temática Aspectos médicos en el personal aeronáutico durante el COVID-19. Sesión en la cual vamos a contar con profesionales que hoy se convierten en nuestros héroes de blanco y a través de ellos hacemos extensivo el agradecimiento a todos los médicos que están en esta dura batalla. Antes de iniciar el evento, tenemos las palabras de nuestro director ejecutivo, el comandante Germán Rosas Cosío. Muy buenas noches, una vez más, a toda la comunidad aeronáutica que asiste a esta nueva sesión de webinar, reiterando que la Dirección General de Aeronáutica Civil ha programado difundir información sobre el impacto del COVID-19 y las medidas dirigidas a su contención en el Estado Plurinacional de Bolivia en las diferentes especialidades aeronáuticas, en el marco de las disposiciones y protocolos establecidos por la OASI, para la continuidad de las operaciones aéreas a fin de lograr la recuperación de la confianza en la aviación por parte de los usuarios. Es importante destacar que cada webinar cuenta con la presencia de expositores quienes, con su amplia experiencia, nos comparten las lecciones aprendidas en esta pandemia sin precedentes para la aviación civil. Gracias y bienvenidos. Agradecemos mucho las palabras de nuestro director ejecutivo. Antes de iniciar la sesión, queremos recordar a todos que en el chat se encuentra ya un formulario para que ustedes puedan hacer su correspondiente registro de la asistencia a esta sesión de webinar. Muy bien, la comenzamos con la presentación a cargo del doctor Juan Carlos Montesa, el médico que nos acompaña de nacionalidad peruana. Doctor Montesa es profesional en medicina humana, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y con especialización en reumatología humana en la Universidad Mayor de San Marcos. Tiene 28 años de experiencia como médico aeronáutico, 14 años como oficial de la Marina de Guerra del Perú, 10 años en la Dirección General de Aeronáutica del Perú, médico ocupacional y de medicina de aviación de los explotadores 121 y 135, médico evaluador y calificador, instructor en tierra en factores humanos y CRM, especialista en Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Prevención de Accidentes de Aviación e Investigación de Accidentes, auditor líder en el manejo de sistemas de calidad, pertenece al panel de expertos de medicina aeronáutica del Sistema Regional desde el año 2006, es integrante del Regional Aviation Medicine Health Team, el CAPSCA, para las Américas desde octubre del 2012 y es jefe de los asesores técnicos del CAPSCA para las Américas. Actualmente está trabajando como médico ocupacional de la Fiscalía de la Nación en el Perú. Doctor Montesa, muchísimas gracias por complacernos con su presencia. La palestra es toda suya. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha, sí? Ok, bien, excelente. Vamos a aprovechar el tiempo, tenemos un tiempo limitado, aproximadamente son 20 minutos. Mi presentación consta básicamente de dos partes, en las cuales la primera son observaciones sobre el protocolo que salió publicado para la región, ¿no?, del sistema regional, y la otra parte está asociada a unas incógnitas que vamos a tener que afrontar cuando tengamos que dar los datos médicos a nuestros pilotos, ¿correcto? Doctor, perdón, no tenemos su presentación en pantalla todavía. Sí, en un momento la voy a poner. Ok. ¿Ok? Entonces, básicamente es de esa manera. Si todo está bien, empezamos con la presentación, les voy a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Todos ven la pantalla? ¿Ningún inconveniente? Excelente, seguimos para adelante. Seguimos para adelante, entonces. Bueno, acá tenemos el título, ¿no? Básicamente el protocolo que se sacó en julio de 2020, la enmienda 1.
donde ya supuestamente eso es para poder trabajar de una manera coordinada en los estados de la región. Este protocolo fue básicamente para estandarizar los procedimientos y no tener ninguna complicación que un estado tenga más que otro. ¿Okay? Es decir, facilitar nuestro inicio de operaciones, al menos en la parte regional, con proyección a los vuelos internacionales. Básicamente, este protocolo ha sido desarrollado por la OASI, la OMS y CAPSCA. ¿Ok? Entonces, hablamos esas tres organizaciones el mismo idioma. El objetivo es de que paulatinamente vayamos ingresando a la normalidad de nuestras operaciones, y hay que considerar que en la elaboración de este documento, en la parte final de ello, es decir, en la revisión, el feedback, participó la industria. Básicamente participó IATA, ¿ok? Participó Airbus, entre otros. Adicionalmente, se utilizó para este protocolo el CART de OASI, es decir, de OASI Central, ¿no? de Canadá, para poder trabajar, que tiene acá el nombre que ustedes ven, ¿no? Que es la orientación para los viajes aéreos y la crisis de salud pública, ¿cierto? Y se utilizó el concepto de lo que es el corredor de salud pública de CAPSCA. Acá ustedes tienen el resumen básicamente de cómo es el procedimiento, ¿sí? Que lo pueden encontrar y ver al detalle en el protocolo que es de manejo público. ¿Ok? Si alguno de ustedes no lo tiene, pues me lo puede solicitar directamente o a través de los organizadores de la DGAC de Bolivia para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? El objetivo de esta presentación no es revisar este protocolo, sino algunas dudas, ¿no? Que pueden producir dificultades para poder cumplir el protocolo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el 2.8 de este protocolo tenemos una parte que habla, ¿no? Que a la letra dice: se debe recordar a los pasajeros que garanticen un suministro suficiente de máscaras adecuadas para toda la duración del viaje. Acaba la pregunta: ¿cuánto es la cantidad suficiente? Vamos a tener pasajeros que van a tener diferentes tipos de mascarillas: la mascarilla de tela, la mascarilla de 3 pliegues, la N95, la KN95 y todas las que existen. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de hacer recordar al pasajero cuántas mascarillas va a llevar? ¿Sí? Si hablamos de un vuelo de largo alcance, digamos de 12 horas, ¿no? Y a eso le sumamos el tiempo de espera en el aeropuerto, entonces, ¿cuántas mascarillas va a llevar y de qué tipo? Por otro lado, el problema que yo veo de incluir este punto es: ¿qué hacemos cuando estamos en el vuelo? Cuando los pasajeros están durmiendo, por ejemplo. ¿Nos vamos a despertar para que se cambien las mascarillas? Entonces, este punto se ha dejado en responsabilidad que lo desarrolle el explotador aéreo, pero no le hemos dado ninguna pauta de cómo hacerlo. ¿Okay? He intentado ver algunas páginas web de algunos explotadores aéreos y solamente te dice, pues lleva la mascarilla. Y el tema es: para estos vuelos largos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Le pido a las personas que están asistiendo, si tienen algún comentario sobre este punto, que lo hagan, por favor. Si no hay ninguno, podemos continuar con el otro aspecto, ¿no? Un punto interesante también, que no se ha tocado en ninguna parte de este protocolo y en ninguna otra sección o algún otro documento, es qué van a hacer los tripulantes cuando tengan que hacer un procedimiento de atención, especialmente un RCP. Aunque es poco frecuente, si ustedes han tenido oportunidad de revisar lo que está escrito en los mismos manuales del tripulante de cabina o de operaciones, dependiendo de dónde lo tenga la empresa, hablan de un protocolo estándar. ¿Okay? Ya desde el 2005, la Comunidad Europea da una serie de recomendaciones de, por ejemplo, que no es obligatorio dar la respiración boca a boca. ¿Okay? Ya en abril de 2020, la Comunidad Europea sacó el documento que ustedes tienen al costado de la presentación, al lado derecho, donde da una serie de pautas específicas al COVID. Entonces,
la pregunta es, ¿hemos hecho algo para ello? ¿No? ¿No? La autoridad o los mismos explotadores, ¿no? Hay que considerar el que se debe cambiar la malla curricular de esta parte del curso dirigido al personal aeronáutico, ¿okay? Con todas las pautas y guías que están en ese documento. ¿Sí? Una de las principales autoridades que ha sacado ya ciertas modificaciones es de Sudáfrica. Nosotros, yo creo que podemos y tenemos las capacidades suficientes como para poder revisar esta documentación, poner los protocolos como deben ser, pueden utilizar la guía de la Comunidad Europea y proteger así a nuestros tripulantes especialmente. ¿Sí? Muy bien. De repente, una opción podría ser facilitar un AMBU y deberíamos entenderles a facilitar cómo utilizar un AMBU, por ejemplo, ¿no? O utilizar los equipos DEA, ¿no? Los desfibriladores automáticos e inteligentes, para minimizar el contacto de la atención de un paciente de este tipo. Entonces, en el 3.7 del protocolo me habla de la inspección y verificación de los UPK. Ok, está bien, los podemos verificar, pero lo saben usar aplicando todas las medidas asociadas que me hablan los documentos actuales. Realmente, si antes de la pandemia ustedes le preguntaban a muchos tripulantes y ni siquiera podían abrir el kit, ¿no? Menos poder usarlo y retirar. Y como les comentaba, no se consigna nada sobre el tema de los primeros auxilios que debemos aplicar, no solamente hasta llegar a la RCP, para los tripulantes de cabina, que ellos son los principales actores de ese medio y estarían totalmente expuestos. Tenemos tiempo para reentrenarlo. Aún las operaciones están bastante limitadas y yo considero que deberíamos realizar estos protocolos para poder proteger a nuestros tripulantes. Otros puntos de interés que valoré de este aspecto es, en el 3.10, acá habla un punto importante. El explotador aéreo, en relación a los riesgos que pueden generarse por extensión del certificado médico y la fatiga, ¿no? Utilizará su sistema de gestión para mitigar y analizar estos riesgos. Aparenta ser una propuesta sencilla, ¿ok? Pero realmente no lo hemos evaluado. Tenemos que chequear bien este punto, ¿no? Muchos explotadores aéreos simplemente ven, no hay fatiga porque volaron la cantidad de horas necesarias, ¿ok? O las máximas exigidas o menos de las máximas exigidas por la autoridad determinada. Pero no evaluamos la fatiga. Ustedes chequeen esta condición especial en la cual estamos confinados, más tiempo en casa, ¿ok? Haciendo tareas de casa de repente, o haciendo trabajo remoto que no tiene horario, realmente crea fatiga. Estar frente al computador crea fatiga, que son puntos que no hemos evaluado. Deberíamos considerar la parte médica en apoyar al explotador ya de alguna manera y proporcionarle herramientas para que pueda gestionar su SMS y así de esta manera mitigar los riesgos para la seguridad. ¿Ok? Bien. Hasta ahí es básicamente el punto asociado con el protocolo. No sé si ustedes tienen algún comentario de esta parte. Bueno, si lo van a dejar para el final, no hay ningún problema. Esa es la modalidad, mi querido doctor. Sí. Al final van a ser las preguntas. Sí, perfecto, no hay ningún problema. Entonces vamos continuando, ya queda poco tiempo para que entre el doctor Hugo, y hay un punto que tampoco hemos tocado, es qué vamos a hacer con el personal aeronáutico que tuvo COVID, tanto como los que tienen acto médico como los que no tienen acto médico, por ejemplo los de mantenimiento. ¿Okay? Acá tenemos una serie de problemas que no lo considera el 89-84, no lo considera tampoco las regulaciones médicas y no lo considera el NAR. Pero tenemos que proyectarnos a ver qué es lo que vamos a hacer con el acto médico. Definitivamente tenemos que cambiar de repente la ficha y poner, usted tuvo COVID, fue leve, moderado, severo, estuvo hospitalizado, ¿ok?
Porque si no lo ponemos, mucha gente se olvida de preguntarlo. Yo considero que debería estar como un ítem adicional. Y lo voy a sustentar en las siguientes presentaciones. La pregunta sería, ¿debemos contar con un protocolo específico? Yo considero que sí, debemos contar con un protocolo específico. Y esto es porque el protocolo, que puede variar, ¿no? Y que no debería ser diferente, debería ser un estándar, ¿no? Deberíamos trabajarlo desde ya, ¿no? Y ponernos de acuerdo en la región y otorgar un acto médico que se base en ello. Entonces, las referencias que tienen acá del British Journal of Medicine, ¿no? Donde uno de los puntos importantes es el COVID afecta la capacidad pulmonar, ¿ok? Nuestra cabina de la aeronave normalmente está presurizada a 8.000 pies, como estimado, ¿ok? Y tenemos 1 o 2 puntos de baja de saturación. Entonces la persona, el personal aeronáutico que ha tenido COVID y tiene su capacidad pulmonar disminuida, en tierra quizás no va a tener problemas, ¿ok? Hay que considerar también de que la lesión de los pulmones puede durar mucho tiempo, la secuela de la lesión, que pueden durar varios meses. Aún no hay datos estadísticos sobre ello precisos. Es decir, pueden llegar a nuestra evaluación con cierta limitación en la capacidad pulmonar. ¿Ok? Entonces la gravedad aún está por verse, los datos todavía están en camino, ¿cierto? Pero lo que sí está claro de que los síntomas y las secuelas pueden estar permanentes o presentarse durante semanas o meses después de la enfermedad inicial. Entonces, es un punto importante que deberíamos valorar para poder incluir. ¿Qué le vamos a tomar? Una radiografía de tórax, le vamos a tomar una TAC, le vamos a tomar una estirometría. Si estas salen con algún resultado, ¿cómo le vamos a dar el apto médico? ¿Ok? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué porcentaje de disminución, digamos, en la capacidad pulmonar? Bien. La otra institución, ¿no? También nos habla de los cuidados posteriores de esas personas que tienen un compromiso pulmonar, ¿ok? Y podemos tener adicionalmente estos síntomas fundamentales, la tos crónica, la fibrosis, bronquiectasias y enfermedades vasculares pulmonares. Esto ya es un detalle un poco más desmenuzado de las posibles complicaciones pulmonares que pudieran tener estos pacientes. Ahora, no necesariamente, y ustedes de repente lo conocen ya por el tema estadístico o informativo científico, ¿no? Que una persona que haya tenido un compromiso pulmonar va a acabar necesariamente en la UCI intubado. Hay pacientes con muy pocos síntomas o probablemente moderados y ya tienen compromiso pulmonar, ¿ok? Bien, continuamos entonces. La otra revista, ¿no? Que tenemos acá en la referencia me habla que la placa de tórax, ¿no? Puede servir como control, ¿ok? Es más, ellos proponen que se debe hacer un seguimiento con una placa de tórax cada 3 meses. Otro punto importante que debemos ver es el tema de la anosmia. ¿Ustedes consideran que la anosmia es importante? Yo considero que sí, especialmente en aeronaves, ¿no? Que son monocomandadas, ¿no? El piloto, ¿cómo puede tener la capacidad de percibir olores como combustible o que se está quemando o incendiando alguna parte de esa aeronave? Definitivamente el perder la capacidad de olfato sí es importante, ¿ok? ¿Cómo la vamos a evaluar? Y esta puede persistir por muchas semanas o meses, ¿ok? Es súper importante de poder evaluarlo. El otro punto que conseguí investigar y me llamó mucho la atención es el área cognitiva. Está descrito la pérdida de memoria, ¿ok? Entonces, sería un punto adecuado para evaluar un personal aeronáutico que pierda la memoria de manera inmediata, ¿ok? O la memoria mediata o remota, va a ser complicado para el desempeño de sus funciones, ¿no? Considerando que tenemos una gran cantidad de coordinación visomotora, cognitiva y de todo tipo en una aeronave, y especialmente en la resolución de emergencia.
¿ok? Entonces, el tema es, si hasta la fecha tenemos serios problemas para la evaluación psicológica del personal aeronáutico, ahora que tenemos una enfermedad que la puede afectar directamente, ¿cómo la vamos a evaluar? Ese es un trabajo que tenemos que realizar y el objetivo de la presentación mía era poner al tanto de esas alertas, ¿no?, que vamos a tener más adelante cuando empecemos a hacer los actos médicos de manera presencial. Obviamente que de la manera remota no, o las extensiones no me sirven para nada en ese caso, ¿no? Pero tenemos que evaluar esos errores. ¿Bien? Entonces, básicamente la conclusión de esto es, la parte médica tiene que apoyar a la parte técnica en solucionar esos problemas como de las mascarillas y los primeros auxilios, y la parte médica fundamentalmente tiene que ayudar para tener un protocolo pronto, ¿ok? Antes del reinicio de las operaciones, antes del vencimiento de las exenciones de los actos médicos, ¿ok? Muy bien. Básicamente esto es lo que yo les había traído. Me pasé 3 minutos del tiempo. Me he robado 3 minutos. Espero que el doctor Hugo me perdone por esos minutos. Y bueno, muchas gracias por su atención y esperemos pues las preguntas cuando lo decida el organizador. Muchas gracias. Doctor Montesa, muchísimas gracias por la presentación. Creo que nos ha puesto sobre la mesa unos temas que realmente son preocupantes, que realmente son temas que van a dar lugar a reflexionar a todo el mundo y que después de haberlo escuchado, nos damos cuenta que todavía queda mucho por avanzar en ver el tema de la salud para el personal aeronáutico con motivo de esta crisis. Muchísimas gracias por su presentación. Seguidamente voy a presentar a ustedes al doctor Hugo Aparicio Jiménez. Él es boliviano, es de profesión médico, tiene un título en psicología aeronáutica, así es médico examinador aeronáutico por el Instituto de Medicina Aeronáutica de Buenos Aires, médico evaluador aeronáutico en Lima, Perú, para el Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional, para la Oficina Regional por Sudamérica. El título de Psicología Aeronáutica lo ha obtenido en la Universidad de Panamá y es miembro de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Aeronáutica. Hace 16 años está trabajando en aeropuertos, en las unidades médicas aeronáuticas y en el área de facilitación. Actualmente es coordinador médico de telemedicina en Asana para Bolivia. Doctor Aparicio, muy bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes y bueno, buenas noches para algunos otros países. Agradecemos a todos ustedes la cordial invitación. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por darme la cobertura y no se preocupe, esos 3 minutos no hay ningún inconveniente, los recuperamos. Hablo relativamente rápido. Bueno, el enfoque o el aspecto que tenemos que hacer dentro de lo que es la parte médica, en lo que es la aeronáutica, enfocada principalmente en nuestro caso a la parte boliviana, es bastante interesante. Lastimosamente, a raíz de lo que es la pandemia, hemos estado con retos bastante grandes dentro de lo que es esta contingencia. Entonces, hemos estado afrontando varias situaciones bastante peculiares. Entre los más importantes, nosotros como... estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, doctor. Eso quería decirle. No está su presentación. Dame un segundito entonces, por favor. Ahora sí está. Muy bien. ¿No quiere poner en modo presentación? Sí, estoy con eso.
Abajo a su derecha tiene más abajo en la pantalla, no, al otro lado, al otro lado. Un poquito un poquito más a la derecha, un poquito más. Ahí. Ya, Eso. perdón. Muy bien. Para la parte de Bolivia, hemos estado trabajando a nivel nacional por medio de la DGAC con un plan nacional de contingencia para el retorno a operaciones. Hemos sido de los primeros países que ha manejado un plan de retorno a operaciones. Hemos trabajado esto en el mes de mayo. En ese momento justamente estábamos trabajando bastante con lo que es los foros a nivel de lo que es CAPSCA dentro de lo que es este retorno a operaciones. Nosotros hemos sido iniciados relativamente temprano. La experiencia de la cuarentena nos ha servido en gran manera para mejorar estos procesos. Entre los más importantes hemos estado trabajando dentro de lo que es los corredores sanitarios aeronáuticos limpios. Todo ello con el fin de mejorar y garantizar la seguridad de cada uno de nuestros usuarios y también de nuestro personal. Entendemos que la parte de un esfuerzo multifactorial, multisectorial ha sido fundamental para desarrollar este plan. Sabemos de que la aeronáutica es una industria muy compleja, en la cual intervienen muchas instituciones de diversas índoles, intervienen tripulaciones, interviene personal técnico, intervienen aeronaves, la parte mecánica, el apoyo en tierra, etcétera. Y todo es un reto. Conjuncionar toda esta serie de instituciones, pues ha sido un reto bastante importante y bastante interesante desde el punto de vista del reto en sí. Esto siempre hemos trabajado dentro de lo que es toda la orientación que nos estaba dando la OASI, la OMS, CAPSCA, la reglamentación aeronáutica boliviana, el Ministerio de Salud. Tenemos que entender que este reto era muy similar en otros países porque era algo nuevo. Nunca antes habíamos vivido una circunstancia similar. La pandemia es nueva para todos y por tanto todos nosotros hemos tenido que ir sobre la marcha y ajustando todos estos planes. Todo esto, como les decía, siempre buscando un retorno seguro, prudente, sensato hacia las operaciones aéreas. Tendríamos que hacer un enfoque que tenía que ser bastante realista, considerando una situación mundial en muchos aspectos caótica y una situación nacional donde la aeronáutica, por supuesto, fue duramente golpeada, al igual que en el resto del mundo. Hemos empezado a trabajar dentro de nuevos procesos en cada una de las áreas de lo que es la aeronáutica civil. Desde el mismo momento en que los usuarios ingresan a las instalaciones hasta el momento en que son transportados, llegan, pasando todos los procesos que ya teníamos, como es safety, security, los procesos de check-in durante el vuelo, en la llegada, pero además hemos tenido que confrontar un nuevo reto, que es la parte de la salud pública, la bioseguridad. De golpe todo el mundo tenía que cambiar toda su forma de ser, todas las actitudes y la parte aeronáutica, por supuesto, también. Hemos tenido un sinfín de retos. Uno de los más importantes, que fue inmediatamente, era bioseguridad versus seguridad operacional. Hemos tenido que enseñar a la gente a hacer lo que nosotros los médicos hacíamos desde siempre en la parte hospitalaria, bioseguridad. Es decir, el uso de barbijos, el uso de guantes, el lavado de manos, el distanciamiento, la desinfección. Pero esto no siempre iba de la mano con una área muy importante y fundamental de la aeronáutica, la fortaleza, el pilar de lo que es la aeronáutica, y esta es la seguridad operacional. Tener a pilotos, tener a tripulantes con barbijos, con trajes que probablemente, aunque nos protegían en lo que es la parte de bioseguridad, son combustibles, no eran ignífugos, entonces teníamos que empezar a cambiar y modificar todas estas conductas. Esto se ha trabajado a nivel de todo el mundo y en Bolivia, por supuesto, no ha habido una excepción en lo que a ellos respecta. Algo con lo que estamos luchando y vamos a seguir luchando y con lo cual estamos trabajando y hay que trabajar bastante es con esto, la infoxicación y la desinformación. La información tóxica, esta información que daña, una información abundante que puede provocar ansiedad, estrés, angustia,
angustia, miedo y todo ese sinfín de emociones que de por sí a un estresado personal aeronáutico pues ha provocado muchas consecuencias. La desinformación es muy triste. Lastimosamente, las redes sociales, muy bien usadas, han sido un elemento muy importante para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos estado usando, informándonos, leyendo, aprendiendo, mientras empezaba la pandemia a expandirse. Pero en muchos casos había información que no era realista, información que no estaba basada en procedimientos científicos, que generaban mito, miedo, que generaban inconductas que no eran adecuadas dentro de estos nuevos procesos. Y esto ha sido algo que hemos tenido que ir sobrellevando, ¿verdad? Las emociones. Lastimosamente, el miedo era otro ámbito donde pelear bastante. La angustia que genera todo esto. Muchos hemos sufrido pérdidas, muchos también duelo. El personal aeronáutico obvio no es excepción. Y sobre ello, el golpe a la industria, una inseguridad laboral. Sabemos que el estrés, la angustia, el miedo, todo esto ha de provocar repercusiones desde acá hasta la parte del organismo, desde la parte sensorial, desde la parte cognitiva hasta la parte somática, desde la psicología hasta el cuerpo mismo, provocando un sinfín de problemas de salud. Los sistemas de salud están colapsando en muchos lugares, también en nuestro sistema, y teníamos que buscar alternativas. La telemedicina podría ser una solución. La orientación, la educación, la capacitación. Entonces, todo esto, aún ahora, lo estamos trabajando. Y ahora encontramos nuevos retos, porque ya en la actualidad muchos de nuestros tripulantes, ya lo dijo Juan Carlos hace un momento, no voy a hacer mucho hincapié en esto, ha de provocar que muchos de los trabajadores, de los funcionarios en aerolíneas, en aeropuertos, tengan secuelas. Y ahí tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, ya lo estamos haciendo en muchas de las instituciones, en los procesos y procedimientos de reincorporación y de reinserción, que es muy distinto. Tenemos que reincorporar, tenemos que hacer que toda esa gente vuelva a sus labores cotidianas. La industria tiene que recuperarse, estamos con bastantes necesidades, hemos sido golpeados, necesitamos a nuestra gente trabajando, pero de manera segura, de manera inteligente. Y si hay secuelas, trabajar en lo que es la reinserción. Sin embargo, también hemos estado teniendo un sinfín de problemas en ello, con lo que es, como ven en la imagen, un poco por el miedo, el aislar a las personas que han tenido COVID. Y esto sería, no pareciera que no, eso no se da, no se va a dar, mentira. Hemos tenido y lo hemos visto, gente que está enferma, que se reincorpora y que la gente no quiere aproximarse porque dice que puede tener o no puede tener. Y esto está provocando y ha provocado y está generando cierta incomodidad. Y entonces hay que trabajar sobre ello, dar seguridad a los trabajadores que están ahí todavía sin COVID y también fortalecer y mejorar la capacidad de reinserción de estos trabajadores que han sufrido el COVID. Porque lastimosamente sí, hay todavía tabús, hay taras y hay otras situaciones que hay que ir sobrellevando. Pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos una industria muy golpeada, económicamente limitada, con problemas de salud, con retos en salud bastante peculiares, que no los habíamos afrontado antes, al menos no en esta magnitud, y realmente es difícil movernos en ello. Hemos estado trabajando en institución en varias opciones, poco a poco. Entre ellas hemos implementado este proyecto, que es el consultorio virtual, lo hemos denominado Fénix, ¿no? Renacer para volar más alto. Hemos sido muy golpeados, seguimos siendo. Hemos iniciado un foro con todo nuestro personal médico para empezar
a concientizarnos, a profundizar lo que es la terapéutica contra COVID, implementando kits de atención domiciliaria. Tenemos que empezar a trabajar temprano y hemos implementado un consultorio virtual 24 horas al día, 7 días a la semana y mientras dure la pandemia. Obviamente gratuito para nuestro personal y para sus familias. Buscamos con ello diagnóstico, tratamiento, asesoramiento y capacitación para todo el personal. Sé que ha habido otros emprendimientos en muchas otras industrias y sé que es una respuesta que está funcionando, porque sé que si a nosotros nos ha funcionado, también les va a funcionar. Métodos similares se han estado empleando y se están empleando en Europa, en el sur de Asia, ¿no? En otras aerolíneas, en otros aeropuertos. Y la verdad es de que es una opción muy interesante. La telemedicina tiene muchas limitaciones, eso es cierto, pero también tiene bastantes ventajas. Entonces, en la experiencia que estamos teniendo y desenvolviendo, pues hemos encontrado bastantes respuestas. No podemos olvidarnos de una parte fundamental. Nosotros emitimos las licencias o las vigencias psicofisiológicas. Ahí va, psicofisiológica. Tomamos la parte del cuerpo, que es muy importante, por supuesto. Evaluamos pulso, presión, peso, laboratorios, vista, oído, olfato. Ya lo había mencionado Juan Carlos ampliamente. Pero no nos podemos olvidar de una parte fundamental, la parte psicológica. Porque, obvio, un tripulante o un piloto o cualquier persona en la aviación, si tiene muchas cosas que le aquejan, le preocupan, puede provocar problemas a mediano y a corto plazo. Entonces, es importante que de manera temprana se dé los primeros auxilios psicológicos. En estas circunstancias es pertinente, por supuesto, es fundamental, hoy más que nunca. Por ello, hemos implementado para la parte fisiológica un equipo. Actualmente estamos 13 médicos, seguimos creciendo, trabajando en lo que es la atención de salud a nuestro personal. Pero también estamos trabajando en el gabinete de psicología y terapia online, donde estamos tomando a esta gente que tiene ya problemas de angustia, de miedo, de temor, de manera temprana. Y es importante, los primeros auxilios psicológicos son muy importantes, porque muchos de nuestros miedos no tienen realmente un fundamento importante. Y es que a veces confrontar el miedo, desahogarnos, hablar un poco, pues puede lograr a que superemos una serie de problemas que luego ya no van a dar secuelas, que ya no van a dar problemas y que sí, a la larga pueden amenazar muchas situaciones, como, ¿por qué no decirlo?, como seguridad operacional, por ejemplo. Lo decía Juan Carlos, es importante evaluar y replantear muchos de los protocolos actualmente. Lastimosamente, tenemos que entender que a nivel de salud, la industria de la aviación ha cambiado. Y estos procesos nuevos tienen que adaptarse a los retos que había mencionado Juan Carlos. Gente que ha padecido COVID, ¿cómo la evalúo? ¿Cómo la reevalúo? ¿Cómo la reinserto? ¿Qué secuelas debo manejar? Si hay algún trastorno neurológico, si hay trastornos pulmonares, si hay trastornos psicológicos, todos estos procedimientos tenemos que volver a evaluar. Tenemos que volver a replantear, adaptándonos a una nueva realidad. Y lastimosamente es así. Estamos viviendo y vamos a seguir viviendo una realidad diferente, donde la parte de salud física, psicológica es fundamental y donde nuestros protocolos, no, especialmente dando énfasis a la medicina aeronáutica, son fundamentales. Sabemos que casi todas las aerolíneas en el exterior tienen médicos aeronáuticos haciendo soporte continuo y tenemos que apuntar a ello de manera continua y frecuente para todos los que estamos trabajando en lo que es aviación. Hay una máxima, el saber es poder. Y entendemos por ello que el conocimiento es la llave para salir de la oscuridad, para salir del miedo, de la angustia, de la incertidumbre y también para mejorar nuestra salud
física y psicológica, para prevenir. Hemos estado trabajando recientemente en varias webinars, actualmente todo es a ese nivel, donde estamos tratando de trabajar sobre las consecuencias psicológicas en el COVID, el tratamiento, cómo se puede hacer tratamiento domiciliario, no solamente para nuestro personal aeronáutico, también para sus familias de manera muy temprana, para trabajar dentro de lo que es la discriminación de la información que nos llega. Empezar a evitar los fenómenos que habíamos mencionado, de infoxicación literalmente, de desinformación. Tenemos que apuntar a trabajar de manera integral en todo nuestro personal, preservar su psicología. Y también entender algo. Nosotros somos personal de primera línea. El personal aeronáutico está expuesto, todos lo sabemos. Estamos expuestos continuamente a gente que llega, gente que se va, por vuelo 100, 200 personas de llegada, de salida, y estamos ahí parados en primera línea. Y también estamos en mucho riesgo. Es importante las políticas de prevención y el reconocimiento a nivel nacional de todos aquellos que estamos luchando. Personal APSEC, personal de CI, personal de rampa, tripulantes, TCPs, todo el personal de apoyo en tierra, todos estamos trabajando de manera casi normal, casi regular, porque por dónde está llegando, digamos, todos los insumos, por dónde está llegando todos los medicamentos, pues todo es por vía aérea. Y entendemos que nosotros somos una parte muy importante en este engranaje. Estamos trabajando y realmente, como la imagen lo muestra, también estamos cansados, estamos fatigados y como seres humanos tenemos un sinfín de emociones. Y es importante que a nivel nacional se nos reconozca como personal de primera línea en alto riesgo. Muchas gracias. Creo que no me he excedido mucho y bueno, estamos prestos a responder cualquier duda o pregunta. Doctor Aparicio, muchísimas gracias. Yo quiero particularmente en su presentación, creo que agradecerle a nombre de mucha gente que con certeza tiene esta necesidad. Esta iniciativa nos parece maravillosa, la iniciativa de hacer este servicio de telemedicina. Creo que es una gran labor, no solamente en lo médico, en lo clínico, sino en lo humano. La gente está necesitando, no solamente la telemedicina es una nueva necesidad debido a las cuarentenas, sino además es una tendencia, es un signo de los tiempos. Y realmente los felicitamos por esta iniciativa. Muchísimas gracias, doctor. Bien, habiendo felicitado las exposiciones, iniciamos ahora la ronda de preguntas y queremos recordarles y les pedimos que puedan realizar sus preguntas por medio del chat de la plataforma y los expositores les van a dar respuesta. Entonces ahora vamos a iniciar las preguntas. Tenemos ya algunas. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué recomienda en cuanto al retorno a operaciones de tripulantes que hayan tenido COVID y aún están con secuelas? ¿Deben someterse a exámenes específicos, tanto físicos como psicológicos? Me animaría a dirigir esta pregunta al doctor Montesa porque él ha tocado el tema en particular. Gracias. Bueno, definitivamente que sí, ¿cierto? Todo el personal que haya tenido COVID y diferentes secuelas debería pasar por un protocolo específico de acuerdo al órgano blanco, ¿ok? Generalmente es pulmón, generalmente la parte cognitiva, generalmente la parte neurológica, digamos los puntos más altamente complicados o comprometidos. Sí deberíamos tener específico, ¿ok? El tema es qué es lo que le vamos a tomar, ¿cierto? Es tema de ponernos de acuerdo en una discusión de repente del panel de expertos, qué vamos a hacer con la persona que tuvo una secuela, por ejemplo, una neumonía, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Con qué porcentaje de disminución de su capacidad pulmonar lo vamos a afectar o no? Igual, la parte psicológica también tendrá que ser evaluada, ¿ok? Tenemos que discutir con los psicólogos qué test nos recomiendan,
para poder evaluar lo más frecuente, que es la pérdida de la memoria inmediata y remota. ¿Ok? Entonces ellos tendrán que ayudarnos. Este es un trabajo en equipo. Yo creo que nadie acá tiene la razón y deberían participar un tema multinacional para establecer un estándar que será aplicado o debería ser aplicado por lo menos en los países de la región. Muchas gracias, doctor Montesa. Tenemos otra pregunta. Me voy a permitir dirigirla al doctor Aparicio. Dado que él está, al igual que usted, doctor Montesa, están trabajando en el Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional. La pregunta es, en los estados LAR, para las personas que no están muy actualizadas o que no conocen mucho, el término LAR es un acrónimo que significa Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas. Entonces, en los estados LAR se ha reglamentado la obligatoriedad de reportar COVID positivo por parte de un poseedor de licencia para fines consiguientes de estudios, secuelas, no aptos, etcétera. Doctor Aparicio. Cada una de las instituciones tiene que elaborar sistemas para que este reporte y este seguimiento se haga. Esto parte mucho dentro de lo que es los recursos humanos, la gestión de riesgos, ya que entendemos de que es responsabilidad tanto del funcionario como de la misma aerolínea de dar este reporte. Es fundamental, por lo que hablamos de un problema de salud pública, donde este tipo de problemas puede dar consecuencias a nivel de todos los compañeros y todos los trabajadores, tanto de un turno completo, de una tripulación completa. Entonces, esto, aunque no está regulado como obligatorio, tiene que ser manejado de esta manera por recursos humanos en cada una de las instituciones. Muchas gracias. Micrófono, Javier. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta que el capitán García restablezca su audio, voy a permitirme mencionar la siguiente pregunta, doctor Aparicio. ¿Se va a requerir algún tipo de validación del gabinete médico de la DGAC para el retorno a la línea de vuelo de un tripulante que tuvo COVID? Sí, eso se tiene que trabajar, ya que las recomendaciones de que se reevalúe a cada una de las personas que han tenido COVID. ¿En qué sentido y por qué va? La posibilidad de consecuencias, de secuelas después de un COVID es muy importante, tanto en la parte respiratoria como en la parte sensorial y como en la misma parte motora y nerviosa. Entonces, es importante manejar como protocolo estas reevaluaciones. Lo decía muy bien Juan Carlos en su presentación. Todo esto se tiene que analizar y se tiene que trabajar dentro de cada uno de los comités y dentro de cada uno de los sistemas. Sé que si ya se está trabajando en ello en lo que es DGAC, pero sí se tiene que sacar este tipo de normativas a la brevedad posible para hacer este manejo de manera integral, siempre en apoyo y favoreciendo, por supuesto, a los valiosos y funcionarios que tenemos dentro de lo que es la aeronáutica. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francisco. Ya tenemos el micrófono recuperado. Otra pregunta, bueno, también tendrá que le vamos a pedir al doctor Aparicio que nos responda porque va dirigida a las regulaciones aeronáuticas bolivianas. Dice, ¿se ha considerado alguna modificación en los requerimientos de la RAB con relación al contenido del botiquín de primeros auxilios o neceser de precaución universal, incluso la cantidad mínima de oxígeno a bordo? Se tiene que valorar. Definitivamente, hoy más que nunca, los kits universales son muy importantes. Antes de la pandemia, habíamos hecho varias presentaciones y clases en lo que es la troncal, toda la parte de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, y habíamos visto de que el manejo de los kits es bastante limitado. Y esto se tiene que mejorar bastante más que nunca porque entendemos que su función es fundamental en lo que es la prevención y protección de nuestros tripulantes y, por supuesto, de nuestros usuarios. Esto se tiene que mejorar y se tiene que regular y este análisis tiene que ser pronto. Muchas gracias, doctor.
tenemos otra pregunta. Nos agrada mucho tener varias preguntas, en todo caso. Esta pregunta la voy a dirigir al doctor Montesa y dice, ¿cómo deberían los controles de los pasajeros que podrían estar infectados, cómo tendrían que ser los controles de los pasajeros que podrían estar infectados del COVID-19 antes de ingresar a una aeronave si son asintomáticos? Bueno, si se revisa el protocolo del sistema regional, ahí están todos los procedimientos para ello, ¿correcto? O sea, una persona primero tiene que hacer la declaración jurada que no tiene el COVID, ¿ok? Que no tiene los síntomas y que está básicamente bien para volar. Dependemos mucho de la honestidad de la persona para ello. El otro punto es, el mismo protocolo basado en la evidencia actual no recomienda el uso de pruebas rápidas, ¿ok? Y según la última publicación de IATA, estas pruebas podrían ser utilizadas cuando el margen de error sea del 1% o menos. Que al momento que yo tengo conocimiento, ninguna de las pruebas tiene ese margen de error, ¿ok? Y aparte de los aspectos logísticos de las mismas y el tiempo que la prueba puede demorar, ¿ok? Ahora, la pregunta es un albur. Yo me puedo tomar la prueba hoy y haber sido contaminado hace un par de días y me puede salir negativa, ¿correcto? ¿Ok? Porque aún no he desarrollado los mecanismos para que el laboratorio lo pueda encontrar. Entonces, es muy difícil. Acá hay que trabajar por otro lado, hay que trabajar por el tema cultura de la población, enseñar a la población, ¿ok? Enseñar que si está enfermo o está en contacto, pues no debe viajar porque expone a otras personas. ¿Okay? Eso es así. Es como el que va a un aeropuerto quiere viajar, ya pagó su pasaje, y si tiene fiebre se va a tomar un antipirético y va a intentar enmascarar. La única manera es vendiendo cultura. No hay otra manera de poder intentar solucionar la pregunta, ¿no? Que me está diciendo de cómo lo puedo controlar. No hay forma. Es un tema muy difícil, ¿verdad? El asintomático es muy difícil identificarlo. Es un gran problema, sin embargo. Bien, yo tengo una pregunta. Esto es una pregunta que sale un poco del contexto de lo estatal y de lo práctico. Yo quiero preguntarles, les pediría que cualquiera de los dos expositores nos puedan responder. ¿Cuál es el nivel de confianza de la Organización Mundial de la Salud, dado el papel cuestionable que ha tenido al inicio de la pandemia? O sea, ha sido muy criticado a nivel mundial, o por lo menos en las redes sociales, el hecho de que la OMS ha estado aplicando y dando criterios totalmente contrarios a lo que se hubiera esperado de un organismo de esa naturaleza para evitar la expansión de la pandemia y luego para el tratamiento de la pandemia. Yo quisiera pedir la opinión de cualquiera de los dos, por favor, sobre el grado de confiabilidad actual de la OMS con respecto de las medidas que se están tomando ahora, en la actualidad. Bueno, la pregunta está difícil, ¿ok? De responder. En todo caso, quizás ahí te puedo contar la experiencia personal que de repente Hugo no la ha tenido. Porque nosotros hemos discutido mucho con la OMS, ¿no? En principio, cuando se generó el proyecto CAPSTAR, ¿ok? Estamos hablando hace 10 años o 11 años atrás, es que no me equivoco, hace un poco más de tiempo. Entonces no llegábamos a un consenso, porque ellos no entendían cómo son las operaciones aéreas. La de ellos era fácil, así como un buque. El buque no entra, se queda en la rada. El avión tampoco entra. Y eso es imposible. Okay, el avión, la aeronave, tiene que ingresar a su aeropuerto. ¿Correcto? No hay otro. Y no entendía los procedimientos para poder, digamos, aislar a esa aeronave o vaya a un sitio remoto para poder trabajarlo. No entendía tampoco de que es muy difícil tener 200 pasajeros o más, dependiendo del tipo de aeronave, que viene de un vuelo de 12 o 14 horas, o uno de largo alcance,
están desesperados por bajar, mantenernos en el avión hasta que ellos ingresaran a la aeronave para poder evaluarlos, ¿ok? Eso tampoco lo entendían. Con el tiempo fueron viendo, los llevamos a conocer un aeropuerto, los llevamos a conocer una aeronave, los llevamos a conocer la torre y empezaron poco a poco a entender nuestras pautas, nuestro modo de trabajo. Y se les convenció de que, por ejemplo, en el caso de esa aeronave, pues deberían bajar a una área determinada donde pudieran ser evaluados por ellos en el momento que quisieran, ¿correcto? Y así tuvimos una serie de dificultades con la OMS, ¿ok? Pero yo creo que llegamos a un punto de equilibrio. Su participación en el protocolo sanitario hecho para la región y en el corredor sanitario hecho por Montreal, ¿okay? Que son muy parecidos, incluso yo creo que la región lo hizo mucho mejor que el cuartel general, porque hubo mucho más trabajo. Su participación ha sido básicamente de aceptación. ¿Okay? Ha aceptado nuestro trabajo aeronáutico, no ha intervenido en gran problema. La única discusión fue la temperatura. Nada más. Ellos decían 38 y nosotros decíamos 37.5. Pero no afectaba en general, poniendo la temperatura a un lado, no afectaba nuestro protocolo. Lo entendieron y saben cómo lo han aceptado. ¿Ok? Se han dado cuenta adicionalmente que como OMS, la industria aeronáutica no le hace caso. ¿Ok? Porque la industria aeronáutica entiende, trabaja y respeta a la OASI de todas maneras. No hay salida. Lo tiene que hacer sí o sí, porque si no, no vuela. Así de sencillo. Entonces yo no diría que la OMS es una entidad poco confiable. La OMS no conocía nada de aviación. ¿Okay? Al principio entorpecía, ahora no. Ahora está aceptando y trabajando con los otros en la mano para los protocolos. ¿Okay? Y simplemente no hay objeción para ello, ¿no? Ni siquiera ha objetado el tema que pusimos en nuestro protocolo regional de que no se deben aplicar las pruebas porque son poco confiables. Porque ellos saben que son poco confiables. Las fuentes extraoficiales de las autoridades de salud nos hablan que las pruebas rápidas, por lo menos las que hay en mi estado, tienen un margen de error de aproximadamente el 35%. ¿Okay? Entonces, imagínense poner tripulaciones en cuarentena porque es una prueba con un margen de error tan alto, ¿no? Por eso que ya te pide el 1%. Yo creo que, en conclusión, la OMS ha aceptado y acepta la experiencia y la fuerza de trabajo y acepta a los médicos aeronáuticos en este punto de cómo estamos trabajando y entienden nuestro trabajo y han respetado todas nuestras decisiones. Yo creo que ahora sí estamos trabajando bien, OMS y aviación. Muchísimas gracias, doctor Montesa. Yo le consulto a la doctora Aparicio si quisiera quizás añadir algo, complementar algo sobre la temática esta. Bueno, como decía Juan Carlos, me la pone difícil, pero tenemos que entender algo. En estas circunstancias, en esta pandemia, tenemos que sumar, no restar. Una parte importante y fundamental de lo que se ha estado trabajando a nivel nacional es tratar de sumar esfuerzos y unir a entes que son aparentemente antagónicos. Dentro de lo que es, por ejemplo, la formación del consultorio virtual, uno de los principales promotores ha sido la Federación, que normalmente está peleada con la MAE, ¿verdad? Y han trabajado en conjunto. Y los hemos conjuncionado y estamos trabajando en conjunto a ellos. Y no porque se llame mal, por X o Z motivos, eso es natural, ¿no? Siempre es un tira y afloja. Y así va a ser también con el Ministerio de Salud, con lo que es la aviación nacional, con lo que es otras instituciones. Si no sumamos, no vamos a vencer esta enfermedad. Tenemos que apuntar a ello, pero todo dentro del raciocinio y de la parte científica. Hemos estado trabajando en foros continuamente con nuestro personal médico para ir valorando cada una de estas directrices, para ir encontrando estrategias para mejorar y para responder a la pandemia. Se nos han presentado retos tales como algunas situaciones que no están recomendadas por la OMS. Hemos debatido sobre el dióxido, hemos debatido sobre la ivermectina, hemos debatido sobre los tratamientos domiciliarios, etc.
y hemos encontrado soluciones que sumen y que sean realistas a lo que estamos viviendo, porque entendemos que en estas circunstancias tenemos que tomar medidas a veces un poco drásticas, pero siempre buscando el bienestar de nuestros usuarios, de nuestros funcionarios, pero más que nada, basándonos en racionalidad y en ciencia. Muchísimas gracias a los dos expositores y médicos. Creo que las respuestas están nos dejan el panorama muy claro respecto a esta temática tan controversial que ha sido el rol de la OMS. Bien, acá han aparecido más preguntas, me voy a permitir lanzarlas ahora. Es una pregunta que me parece más una consulta. Dice, buenas noches. Tal vez una opción al problema de los asintomáticos y que se encuentran en periodo ventana podría ser la prueba de detección de antígenos, que es menos costosa que la prueba PCR y tiene una especificidad mucho más alta que las pruebas rápidas. Le daría esta pregunta al doctor Montesa, por favor. Bueno, definitivamente lo que mencionas es cierto, pero aún así su margen de error es alto. ¿Okay? Entonces, te digo por experiencia, ahora que estoy en una institución que tiene alrededor de 600 trabajadores, ¿no? Nos hemos visto que me salen negativos en varias ocasiones, ¿okay? Incluso con las pruebas que mencionas, y pasada una tercera o una cuarta recién me salen positivos, correcto. ¿Okay? Bueno, definitivamente con la parte sintomatológica nosotros lo mandamos al aislamiento a su casa y simplemente lo ponemos sospechoso y después lo confirmamos cuando nos sale una prueba positiva de acuerdo a las pautas que nos pone nuestra autoridad de salud. Es muy difícil lo que me mencionas, ¿ok? Hay algunos estados que están pidiendo, ¿no? Si no me equivoco, uno de ellos es China y el otro me parece que es Francia, que están pidiendo un certificado COVID, que te hayas hecho la prueba con un tiempo determinado atrás, pero eso no garantiza. Es una falsa seguridad de que el señor está negativo, ¿ok? Y que no va a hacerse positivo allá. Porque el vuelo, ¿cuánto dura? O sea, un vuelo de repente más largo son irse de Lima a Australia, que son más o menos 42 horas de vuelo, si no me equivoco, ¿ok? Y la persona puede haberse contaminado días atrás. Recuerden el periodo de incubación del tema COVID, ¿no? ¿Ok? Entonces es muy difícil detectarlo, ¿no? Acá es el tema de la conciencia de la gente. Si no, imagínense, nuestros estados no tendrían tantos enfermos ahora. ¿Ok? Tenemos muchos enfermos, a pesar de todas las restricciones, la gente no lo cumple. No sabría cómo poder manejar esa alternativa en un aeropuerto. Acá simplemente nos queda cuidar. Vamos a minimizar con los protocolos al mínimo de que suba o viaje una persona enferma. ¿Ok? Y nosotros como tripulantes o pilotos o personal aeronáutico que esté en la aeronave, pues tratar a todos como si fuesen enfermos, ¿correcto? Y yo me debo proteger. Es un principio básico para poder cuidarlo, ¿no? Primero nosotros y después el resto, en este tema de protección. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer otra pregunta, esta vez para el doctor Aparicio. Dice, de acuerdo a lo mencionado por el doctor sobre el tema cultural y creer en su sinceridad, ¿qué contramedidas recomendaría para poder controlar a pasajeros que hayan tenido COVID? ¿Desde cuándo podrían volar, teniendo en cuenta si son asintomáticos o han presentado síntomas? El COVID se manifiesta de diversas maneras y afecta a las personas de distinta manera. Lo usual es de que alrededor de, de los 21 días ya el nivel de riesgo de contagio sea mínimo, pero tenemos evidencia de que en muchos casos se extiende un poco más. También tenemos que valorar si es que hay secuelas o no que puedan afectar al pasajero durante el vuelo. Lo más importante, y complementando un poco lo que decía Juan Carlos con lo anterior, no es tanto las pruebas, no es tanto las declaraciones que ahora en el sistema nacional hasta los mismos pasajeros no cumplen, cuando solo tienen que hacer una declaración jurada, firmada, y no lo hacen. Y lo están haciendo y estamos teniendo problemas con ello. Lo más importante, creo, es las medidas básicas, volver a lo básico. La persona recuperada de COVID no es tanto el problema de su contagio, en realidad es que está también inmunodeprimida y va a tener también relativos riesgos. Es de que todos dentro de lo que son estos corredores aeronáuticos estén usando el barbijo de manera permanente.
El uso de barbijo reduce bastante la transmisibilidad de la enfermedad, ¿no? Y se complementa con otros procesos, como los procesos de sanitización, de desinfección periódica, los filtros CEPA en las aeronaves y obviamente un poco la educación a nivel de altavoces, folletería y demás que tienen que tener todos nuestros pasajeros. Pareciera que es un poco utópico, pero en realidad las medidas más básicas en realidad son las medidas más importantes. Y eso es lo que debemos apuntar. Hablar entre nosotros para que todos los funcionarios las cumplan, consensuar y, por supuesto, exigir a nuestros usuarios de que también las cumplan. Muchas gracias, doctor Aparicio. Acá hay otra pregunta que la voy a dirigir al doctor Montesa. Dice, ¿se requiere incorporar desfibriladores externos automáticos a bordo de todas las aeronaves? Bueno, los equipos DEA es una norma de la FAA, que de acuerdo a la envergadura de la aeronave, de la cantidad de pasajeros, tiene 1 o 2 equipos DEA, correcto. En la región LAR, me parece que aún no se ha puesto obligatorio elegir los equipos DEA. Ahora, definitivamente sería una solución parcial para no tener contacto con la persona y que tengamos todas las aeronaves equipos DEA, ¿no? Todo depende de la envergadura de la aeronave, ¿ok? Eso regresa a la pregunta anterior, ¿ok? Que definitivamente tienen que ser revisados los protocolos de primeros auxilios, la capacitación, el contenido de guía de primeros auxilios, ¿ok? El contenido del UPK, ¿no? Y la posibilidad de incorporar un DEA, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Y quisiera hacer un pequeño comentario que acá lo ha escrito el doctor Moisés Bracamonte. Muchos saludos, Moisés, hace tiempo que no nos vemos, que hace recordar un punto interesante, ¿no? O sea, que todos lo sabemos y quizás no lo hemos mencionado. Toda persona con COVID cumple 14 días de aislamiento, ¿correcto? Que es lo que, y más el descanso médico, que son los aproximados 21 días a los que se refiere Hugo, ¿ok? El COVID básicamente se trabaja con una línea de tiempo. Que se supone que una persona que tiene COVID, pues no puede hacer nada por todo ese tiempo, ¿correcto? No debería viajar, ¿ok? Ya pasado ese tiempo, pues teóricamente no contagia y recién podría viajar. Entonces eso depende de la honestidad de la persona. Nosotros, ¿cómo sabemos si tiene descanso médico o no? ¿Okay? Basados en la declaración, nos basamos en la honestidad de la persona, ¿correcto? Y eso es lo que debemos vender. Eso debemos venderlo en las páginas web de los exportadores aéreos, en las páginas web de las autoridades aeronáuticas, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y enseñar a nuestra tripulación de que si ha llegado un pasajero que supuestamente está sano, no debo bajar la guardia y seguir y extremar mis medidas de seguridad. Porque si ustedes revisan el protocolo que te dice minimizar la interacción con el PAX, ¿ok? Minimizar la entrega de el catering, entre otras cosas. Anular o evitar la venta de duty free a bordo, entre otras cosas más, ¿no? Muchas gracias. Y aquí, bueno, el doctor Moisés Bracamonte también continúa haciendo algunas complementaciones. Dice, en un paciente leve se espera que aún pueda eliminar virus hasta 10 o 15 días, los que fueron moderados o críticos hasta 20 días adicionales. La bioseguridad está basada en distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos. Es recomendable, ahora viene la pregunta, ¿es recomendable reanimar a un paciente con sospecha de COVID-19? ¿Hay lineamientos al respecto? Le pediría al doctor Aparicio que nos pueda responder. Se han replanteado todo lo que son los primeros auxilios posterior a COVID. Actualmente ya hay varios cursos al respecto, ¿no? En los cuales ya los procedimientos han cambiado. Lastimosamente no podemos tratar a una persona, de hecho, decir si tiene COVID o no tiene COVID, aunque sí tenemos que tener la sospecha y los cuidados respectivos, ¿no? Especialmente si hay colapso o tiene alguna sintomatología que no sea clara. Lo que sí, en lo que respecta a la reanimación, estamos trabajando dentro de lo que es, primero, bioseguridad. Hay que protegerse para proteger, esa es la norma básica, y el uso de los métodos indirectos. Ya la reanimación no puede manejarse como antes lo hacíamos, incluso los insufladores tienen su contraindicación. Se tiene que usar todos los métodos indirectos, especialmente para la parte del manejo de lo que es vía aérea y con todos los cuidados de bioseguridad respectivos. Hay un replanteo completo.
se están actualizando todos estos procesos y hay muchos cursos online. Y estoy seguro que ya en el INAGI, en todos los institutos de aviación, ya se están trabajando y desarrollando para hacer esa actualización de primeros auxilios o de atención primaria de todos nuestros tripulantes y todo el personal aeronáutico involucrado. Muchísimas gracias, doctor. Voy a proceder a la última pregunta, se la voy a dirigir al doctor Montesa, porque él en su presentación se ha referido a aquello, pero es posible que haya gente que no haya tomado atención o no haya comprendido o no haya escuchado aquello. La pregunta es, ¿existe algún riesgo en los tripulantes que tienen secuelas pulmonares post-COVID en cuanto a la presurización o la altura en vuelo? Bueno, probablemente sí, dependiendo de cuál sea la secuela, ¿correcto? De eso depende. Ese es un aspecto que aún estamos evaluando, porque tendríamos que checar qué pasa al promedio de presurización de una aeronave que está a 8.000 pies. Pero, por ejemplo, si la aeronave va a entrar a Juliaca, ¿no? Presuriza a 14.000. A La Paz, si no me equivoco, la aeronave presuriza creo que a 14.000, igual me parece, ¿verdad? O un poco más alto, no estoy seguro. Igual es a 14.000. Igual a 14.000. 13.300 pies tiene La Paz, sí. ¿Ok? Entonces presuriza 14.000 por un corto periodo de tiempo, es cierto, pero presuriza. Entonces, habría que tener evidencia si realmente eso va a poner una limitación. Por eso que cuando empezamos a hablar, con qué porcentaje de limitación o secuela lo vamos a evaluar. ¿Sí? ¿Va a tolerar estar a 8.000 pies en una cadena presurizada 10, 12 horas, 14 horas? ¿Va a tolerar este cambio que yo hago de 8.000 a 14.000 pies, por ejemplo, para entrar a La Paz o otros campos de altura? ¿No? Eso yo no lo sé. Eso habrá que ser evaluado y visto en el campo. O necesitaríamos de repente un neumólogo que nos diga una proyección, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ese personal? ¿No? Acá necesitamos la ayuda de gente de gran expertise en otras áreas, como un neumólogo que nos ayude para poder evaluar este punto. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta, y a los dos expositores, a los dos médicos, doctor Montesa y doctor Aparicio, les quedamos infinitamente agradecidos. Creo que han dado muchísima luz, muchísima claridad a la temática de la salud. Como se habrán dado cuenta, la preocupación es grande por parte del personal aeronáutico y por parte de la comunidad en general. Les agradecemos en nombre de la DGAC y de toda la comunidad aeronáutica las magistrales presentaciones y la claridad con la que nos han permitido resolver las dudas que teníamos. Entonces, con esto habríamos llegado al final de las presentaciones y nos vamos a despedir de nuestra gentil audiencia, no sin antes anunciarles que la siguiente semana tenemos dos webinars. El día jueves 20 tenemos sobre el impacto económico de la crisis de la industria aeronáutica en Bolivia, y el viernes 21 respecto de la seguridad operacional para el retorno de las aeronaves en vuelo. Y me despido de todos mencionándoles una frase muy interesante que nos habría dicho Arthur Schopenhauer y que nos hace notar la importancia del tema que hoy tiene al mundo aeronáutico preocupado. Tanto prevalece la salud sobre los bienes exteriores que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey enfermo. Muchísimas gracias por su atención y su presencia. Hasta la siguiente semana.